¿Sabes? Dicen que el lujo y el dinero son garantía de felicidad, pero aprendí por experiencia propia que la apariencia de bienestar puede ocultar grietas profundas. Mi vida es una imagen perfecta, esa que muchos desearían tener, pero detrás de esa imagen hay silencio y frío. Esta es la historia de cómo todo cambió con un paso inesperado. Un paso que di sin comprender todas las consecuencias. Y ahora, cuando miro hacia atrás, me pregunto, ¿y si pudiera cambiarlo todo? Cuando salgo de mi dormitorio, a simple vista podría parecer que lo tengo todo. Una casa enorme, un interior impecable, un marido exitoso que me respeta. Pero en nuestro matrimonio, hace mucho que ya no hay esa chispa que antes nos unía. Él siempre está inmerso en su trabajo, atrapado en sus proyectos y reuniones, como si todo eso fuera más importante que nuestro matrimonio. Me siento como una parte más del mobiliario de esta casa, como si fuera uno de esos hermosos pero inertes objetos de decoración. Marisa, hoy llegaré tarde. Tenemos una reunión con los inversionistas. ¿Podrás arreglártela sola? Pregunta Alejandro sin siquiera mirarme. Sus ojos están pegados al teléfono. Sus dedos no dejan de desplazarse por los mensajes. Claro, respondo automáticamente, aunque por dentro todo se me contrae de amargura. Ni siquiera tengo ganas de discutir. Su ausencia se ha vuelto algo habitual. Rara vez hablamos de algo importante. Nuestras conversaciones se han reducido a breves diálogos que no transmiten ninguna cercanía. Recuerdo cómo antes llegaba a casa y sus ojos brillaban de alegría al verme. Ahora todo eso se ha desvanecido. Cualquier intento de hablar sobre nuestros sentimientos o nuestro matrimonio termina con las mismas frases de siempre. Estamos ocupados, simplemente tenemos poco tiempo. Y quizás hubiera seguido viviendo en esta ilusión de felicidad, si no fuera porque un día Gael apareció en nuestra puerta, el nuevo jardinero. Lo vi por primera vez mientras podaba los rosales en el patio trasero. Joven, atractivo, con una ligereza en sus movimientos que me llamó la atención. Por un instante nuestras miradas se cruzaron y sentí algo que hace mucho había desaparecido en mí. Fue una sensación extraña, como una pequeña chispa que brilló y se apagó en un segundo. Pero aún no sabía que ese encuentro marcaría el comienzo de algo que no esperaba. Ahora, de pie junto a la ventana, observándolo, no puedo dejar de pensar, ¿por qué siento que tengo más en común con Gael que con mi propio esposo? Cada mañana comenzaba de la misma manera. Yo tomaba café en la terraza, mientras Alejandro se iba a otra reunión, casi sin mirarme. Pero ahora algo había cambiado. Cada día me sorprendía a mí misma esperando por él. Gael. Aquel día, el sol abrazaba la terraza, y yo lo observaba trabajar en los jardines. Era un placer verlo. Movimientos firmes, una calma segura y esa ligera sonrisa cuando se concentraba en su trabajo. En un momento, él notó mi mirada, y sin perder tiempo, se acercó. «Señora Marisa, ¿está todo bien con las flores? Puedo trasplantar estas rosas si lo desea». Su voz era tranquila, pero en sus ojos noté algo más. No era solo un trabajador, no solo un jardinero. Era alguien que me veía, a mí, de verdad. Sonreí levemente, intentando no mostrar que su atención me desorientaba. Después de todo, ¿no era solo cortesía? ¿Por qué, entonces, deseaba continuar la conversación? No, gracias, todo está perfecto. Haces un buen trabajo, Gael. Me incliné un poco hacia adelante, sintiendo que mis palabras sonaron demasiado suaves, demasiado personales. Él también lo notó, y una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Si tiene algún deseo, estaré encantado de ayudar. Mantuvo su mirada sobre mí por un instante más, y sentí cómo mi corazón se saltaba un latido. Ese momento pareció durar una eternidad, pero fue tan fugaz que apenas lo comprendí. Gael asintió y regresó a sus tareas, pero desde ese día nuestros breves diálogos comenzaron a alargarse. Al principio, todo era inocente. Él hablaba de las flores, de su familia, y yo hablaba de la casa, de lo ocupado que siempre estaba Alejandro. Y en esas conversaciones, de pronto me di cuenta de que con él todo era más fácil que con mi propio esposo. Gael escuchaba, no interrumpía, se interesaba por cada palabra que decía. Un día, cuando le pregunté cuál era su lugar favorito en la ciudad, miró pensativo a la distancia. Aquí, probablemente en este jardín. Me gusta cuando las flores florecen,
y cada día trae algo nuevo. La vida en ellas es como la nuestra, solo que menos complicada, dijo, y percibí un toque de tristeza en su voz. Dentro de mí, algo comenzó a cambiar. Tal vez solo fue un momento, nada más. Pero cada una de nuestras conversaciones desataba en mí algo nuevo, algo que había mantenido encerrado durante tanto tiempo. No sabía a dónde me llevaría todo esto, pero había algo que tenía claro. Cada día deseaba estar más tiempo a su lado. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Acostada en la cama, escuchaba el silencio de la casa. Alejandro ya se había ido, dejando su nota habitual en la mesa de la cocina. «Llegaré tarde, no me esperes». La tomé en mis manos, pero sin terminar de leerla, la dejé de nuevo. Esas palabras ya no significaban nada. Abrí la ventana del dormitorio, dejando entrar el fresco de la mañana, y vi a Gael abajo, en el jardín. Trabajaba sin camisa, y la luz del sol brillaba en su piel bronceada. No podía apartar la vista. Parecía como si viniera de otro mundo, un mundo en el que no había prisas ni preocupaciones. Sus movimientos eran fluidos y firmes. Cada músculo trabajaba mientras cargaba pesadas macetas con flores. Su cuerpo atlético, tonificado y fuerte, irradiaba confianza y vitalidad. Vi cómo pequeñas gotas de sudor brillaban en su piel cuando se enderezó y se secó la frente con la mano. Era tan natural, tan simple, pero al mismo tiempo sentí como una ola de calor crecía dentro de mí. Me descubrí comparándolo con Alejandro. Gael era todo lo contrario. Su masculinidad no estaba en el dinero o el estatus, sino en su fuerza y su capacidad de trabajar con las manos, en su tranquila seguridad, que se sentía incluso desde la distancia. Y ese pensamiento me hacía sentir algo nuevo, algo peligroso. De repente, levantó la cabeza y me vio en la ventana. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Nuestras miradas se cruzaron y sentí cómo algo se agitaba dentro de mí. Él esbozó una ligera sonrisa y asintió, como si quisiera hacerme saber que todo estaba bien. Pero yo sabía que no era así. En esa mirada había algo más, algo imposible de ignorar. Cerré lentamente la ventana, intentando ocultar mi vergüenza, pero eso solo intensificó la sensación de que estaba haciendo algo incorrecto. ¿Por qué, entonces, se sentía tan bien? No pude sacarlo de mi cabeza durante todo el día. Gael en mi mente ya no era solo el jardinero. Él representaba algo que me faltaba desde hacía tanto tiempo. Recordaba cada uno de sus movimientos, cómo se levantaba del suelo, cómo los rayos del sol resaltaban los contornos de sus músculos. Era casi admiración, pero mucho más profundo. Por la tarde, cuando ya estaba a punto de irse, lo detuve en la puerta. «Gael, ¿vendrás mañana otra vez?», pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila. «Claro, señora, como siempre». Sus ojos se detuvieron en mí un poco más de lo habitual, y sentí cómo ese breve momento encendía en mí un deseo aún mayor. No sabía a dónde me llevaría todo esto, pero ya no podía detenerme. Al día siguiente, estaba de nuevo junto a la ventana, observándolo. Pero esta vez no era solo curiosidad. Sentía cómo crecía una tensión dentro de mí, como si entre Gael y yo hubiera un hilo invisible que nos unía. Cada paso suyo, cada giro de su cabeza, capturaba mi atención. No podía apartar la vista. Al mediodía, cuando el calor se volvió insoportable, decidí salir al jardín. Me decía a mí misma que era una coincidencia, que solo quería dar un paseo, pero en el fondo sabía la verdad. Lo estaba buscando a él. «Señora Marisa, hoy está tan hermosa como siempre», dijo él al verme, quitándose los guantes de trabajo. «Gracias, Gael, pero hoy no se trata del trabajo». Me detuve frente a él, un poco más cerca de lo que debería. Nos quedamos allí, mirándonos, y ese silencio se volvió inquietantemente significativo. Lo miraba a la cara, bronceada, con rasgos fuertes, masculinos. Pero lo que más me atrapaba eran sus ojos. Eran oscuros, como aguas profundas, llenas de misterios por descubrir. En ellos veía algo que hacía mucho no sentía con Alejandro. Atención, un interés genuino hacia mí como mujer. «¿No sientes esto?», pregunté en voz baja, sin ocultar ya que lo que había entre nosotros iba mucho más allá de una señora y su jardinero. Él dio un paso más hacia mí, su mano rozó la mía,
y en ese momento el tiempo pareció detenerse. No podía respirar. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que él también podía oírlo. «Lo siento, Marisa», susurró, casi sin moverse. «Pero, ¿qué haremos con esto?» No sabía la respuesta. Estaba casada, él era mi jardinero, y toda esta situación parecía imposible. Pero en ese momento, todas esas preocupaciones desaparecieron. Lo miré y supe que ya había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Gael pasó su mano por mi cabello. Su toque era tan suave que cerré los ojos involuntariamente, sintiendo cómo toda mi fuerza de voluntad se desvanecía. Ambos sabíamos que esto no debía suceder, pero también sabíamos que detenerlo era imposible. Nos quedamos allí, sin apartar la mirada el uno del otro, y cada instante parecía eterno. Sabía que debía detenerme, dar un paso atrás y regresar a mi vida habitual. Pero algo dentro de mí se había rendido. No era solo pasión, era el deseo de sentirme viva, deseada, necesaria. Gael se acercó un poco más, y sentí su respiración cerca de mi rostro. Estábamos demasiado cerca. Demasiado, y no lo suficiente. Traté de encontrar fuerzas para alejarme, pero su mano ya estaba en mi mejilla. Ese simple toque contenía todo lo que había estado anhelando durante tanto tiempo. Sus dedos se deslizaron por mi piel, y en ese momento supe que había llegado el punto de no retorno. «Marisa», dijo en voz baja, su tono profundo y sereno, como el eco de un trueno lejano. «No quiero presionarte, pero eres tú quien debe decidir lo que quiere». Sus palabras me sacudieron. En ellas había una verdad ineludible. Sabía que esta decisión solo me correspondía a mí. Y en ese instante sentí una liberación extraña. Todo lo que me había retenido hasta ese momento se desvaneció en su mirada. «Ya he decidido, Gael», susurré. Mi corazón latía con una fuerza desmedida mientras me inclinaba hacia él. Ese momento estaba lleno de calor, una mezcla de todos los sentimientos que había estado reprimiendo. Los pensamientos sobre mi marido, sobre el matrimonio, sobre todas las reglas que estaba rompiendo, desaparecieron. Ya no podía contenerlos. Nuestros labios se encontraron en un beso suave, pero increíblemente apasionado. No fue un gesto de deseo pasajero, era algo mucho más profundo que una simple atracción física. En ese instante, todo lo demás dejó de existir. Solo estábamos nosotros, en ese jardín vacío, bajo el sol brillante, rodeados de testigos silenciosos, las flores y los árboles. Ese momento era real. Cuando nos separamos, el aire entre nosotros estaba cargado de tensión. Lo miré, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Todo había cambiado. Habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. «Sabes que ahora todo será diferente, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Asentí, comprendiendo el peso de sus palabras. Sí, todo había cambiado. Pero, ¿sentía arrepentimiento? En ese momento, no, ni un poco. Nos alejamos en direcciones opuestas, sabiendo que ese paso era solo el principio de algo más grande. Después de aquel beso, me sentí diferente. Dentro de mí había una extraña combinación de emoción y calma, como si hubiera encontrado algo que me había faltado durante mucho tiempo. Pero junto con eso llegó la comprensión. Lo que había pasado entre Gael y yo no podía dejarse así. Se había convertido en un secreto que necesitaba ser ocultado, y por eso nuestros encuentros se volvieron aún más tensos. Al día siguiente, Gael trabajaba en el jardín, como de costumbre, pero ya no éramos solo la dueña y el jardinero. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una descarga eléctrica entre nosotros. Incluso cuando pasaba cerca, tratando de no mirarme, sentía su presencia, su respiración cercana. Ya no hablábamos de lo que había sucedido, pero cada gesto, cada mirada, decía más que las palabras. Se convirtió en un juego en el que ambos conocíamos las reglas, pero no podíamos expresarlas. Y cuanto más tiempo pasaba, más fuerte era la atracción. Una noche, cuando Alejandro estaba de viaje, vi accidentalmente una luz en el jardín. Salí a la terraza y vi a Gael, que aún seguía trabajando, aunque su jornada había terminado hacía mucho tiempo. Estaba de pie junto a la fuente, iluminado por una suave luz, y parecía como si me estuviera esperando. «¿Por qué sigues aquí?», pregunté en voz baja mientras me acercaba a él.
No podía irme sin despedirme. Su voz era tranquila, pero sentía que detrás de esas palabras había algo más. Nos quedamos cara a cara, rodeados por el silencio de la noche. Sentí como todo alrededor desaparecía, y solo quedábamos nosotros dos. Gael extendió la mano y tomó la mía con delicadeza. Ese gesto era tan simple, pero al mismo tiempo tan íntimo. ¿No tienes miedo?, preguntó. Su mirada penetraba hasta lo más profundo de mi alma. Tengo miedo, admití con sinceridad, pero no puedo detenerme. Él apretó mi mano un poco más fuerte, y supe que ese momento se había vuelto decisivo de nuevo. Ambos comprendíamos que nuestros sentimientos iban más allá de una simple pasión pasajera. Se había convertido en algo más profundo, en algo que ya no podíamos negar. Yo tampoco puedo, respondió. Y en ese instante supe, nuestro vínculo secreto se había convertido en una parte indispensable de mi vida. Con cada día que pasaba, mi conexión secreta con Gael se volvía más intensa y peligrosa. Nos encontrábamos a escondidas, miradas furtivas, roces accidentales, conversaciones silenciosas en el jardín. Era como una bocanada de aire fresco que me había faltado durante tanto tiempo. Pero, como cualquier secreto, estaba destinado a salir a la luz tarde o temprano. Una noche, cuando Alejandro regresó de otro de sus viajes, sentí una extraña tensión en la casa. No era el mismo de siempre. Sus miradas atentas, que parecían atravesarme, hacían que mi corazón latiera más rápido. Trataba de mantener la calma, pero por dentro todo hervía. «Marisa». Su voz sonó inesperadamente cortante durante la cena. «Entre nosotros ya no queda lo que había antes. Lo siento». Me quedé helada. ¿Sabía algo? ¿O era solo intuición? «¿De qué estás hablando, Alejandro?». Intenté parecer tranquila, pero dentro de mí había una tormenta. «Has cambiado. Todo ha cambiado». Sus ojos se clavaron en los míos y supe que ya no podría esconderme. No sabía con quién le había sido infiel, pero sentía que yo ya no era la misma mujer que lo esperaba en casa. En ese momento comprendí que la ilusión de mi matrimonio perfecto empezaba a desmoronarse. Alejandro ya no podía ignorar que nuestra relación estaba vacía. Yo había encontrado consuelo en otros brazos. Esa noche permanecí despierta, dándome cuenta de que pronto llegaría el momento en que todo saldría a la luz. Los secretos no viven mucho tiempo. Mi conexión con Gael estaba a punto de ser revelada, y sabía que estaba ante una decisión: seguir ocultando la verdad o confesarla. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por esa pasión, por ese sentimiento que me había hecho sentirme viva de nuevo? El final era inevitable. Al día siguiente, todo parecía normal. Alejandro se fue al trabajo, y yo, una vez más, me encontré sola. Pero dentro de mí había una inquietud. Sabía que el final estaba cerca, y no podía deshacerme de la sensación de que algo inevitable estaba por suceder. Salí al jardín, con la esperanza de ver a Gael. Su presencia siempre me daba una sensación de calma, incluso en medio de todo este caos. Pero hoy todo era diferente. Cuando me acerqué a los rosales, donde solía trabajar, me di cuenta de que algo no andaba bien. Gael estaba inusualmente callado y tenso. «¿Estás bien?», pregunté, intentando ocultar mi preocupación. Él levantó la mirada, y en sus ojos vi algo que me heló el alma. «Marisa, él lo sabe. Alejandro lo sabe», dijo Gael. Su voz era baja, como si tratara de contener las emociones. El mundo a mi alrededor comenzó a zumbar. Todos mis miedos se habían vuelto realidad de repente. Intenté decir algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo se enteró? Y lo más importante, ¿qué pasaría ahora? En ese momento, escuché el sonido de pasos. Me giré y vi a Alejandro parado a unos metros de distancia. Su rostro era inexpresivo, pero en sus ojos ardía un fuego helado. No gritó, no hizo una escena. Simplemente nos miraba a mí y a Gael, y en esa mirada estaba todo: dolor, decepción, ira. Durante mucho tiempo ignoré lo que estaba pasando. Comenzó a decir en voz baja. Su tono era casi calmado. Pero ahora todo está claro. No sabía qué decir. Mi corazón se encogió al darme cuenta de que este era el final de mi relación secreta, el final de mi matrimonio. «Vete, Marisa».
Sus palabras fueron lo último que escuché antes de darme la vuelta y marcharme. Sabía que no había vuelta atrás. Gael desapareció de mi vida, al igual que el mundo que conocía. Todo se había desmoronado, y me quedé sola con las consecuencias de mis acciones.